Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos en el trabajo de educación a distancia a través de nuestra plataforma virtual en la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima Talara. Con la bendición de Dios iniciamos esta nueva sesión de aprendizaje. El título de esta presentación justamente lo dice todo. El término globalización es un término que dista mucho a veces de lo que nosotros pensamos o también incluye muchas cosas de las que nosotros también pensamos. Hablar de globalización es tener distintas interrogantes que el día de hoy vamos a poder nosotros también absolver. Cuando hablamos acerca de este tema en el área de DPCC, nos vamos a plantear como título de la sesión, identificamos las características generales de la globalización y sus efectos en el sentido de peruanidad. De esa manera, a partir de ese título, nosotros vamos a poder establecer que nuestra competencia para trabajar en esta sesión será convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. A través de distintas actividades que se proponen y a través de esta conversación, vamos nosotros a establecer que nuestra evidencia de la sesión va a ser la elaboración de una infografía en donde tenemos que resaltar el sentido de peruanidad y su importancia o trascendencia en el mundo globalizado. De esta manera iniciamos pues una nueva sesión en la cual aprenderemos un tema muy importante. Cuando hablamos de globalización, vamos nosotros a centrarnos directamente en que es considerado como un proceso político, económico, social y hasta ecológico que tiene lugar a nivel planetario, que genera una interrelación económica entre distintos lugares y que se desarrolló a partir de las comunicaciones y el transporte. Eso trajo consigo que se cortaran distancias de territorios y hoy ya no tengamos fronteras. Una de esas características o elementos justamente es la Internet, la famosa WWW, en la que inició todo este proceso de globalización a nivel de las telecomunicaciones. El concepto o definición típica de la globalización es la siguiente. Se les dice que es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por una enorme reducción de los costos de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales de los flujos de bienes y servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las distintas fronteras. Con nosotros tenemos siempre establecido, vamos a buscar el origen, el preguntarnos, ¿y cuál es el origen? ¿Dónde se inició? ¿De dónde partió? Para algunos, la primera globalización se inicia en 1850 y se traslada o se extiende hasta 1914. Recuerden que en 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Eso debido a políticas de apertura en distintos países, a nuevas tecnologías para reducción de tiempo y los costos de transporte. Ese crecimiento entre 1914 y 1950 tuvo una tendencia favorable, truncada a causa de las dos guerras que se dieron posteriormente. Una segunda globalización fue a partir de 1950, esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde se produce la apertura de fronteras, sobre todo en los años 80 y 90. Hemos dicho de una manera también rápida anteriormente, se inicia también el periodo de la difusión de la Internet. La nueva economía global, la comunicación y la información con su paradigma de Internet es lo que genera pues este desarrollo de la globalización. Pero, ¿qué hace se distinta la globalización de hoy a la globalización de hace muchos años atrás? Pues la hace distinta en su profundidad y extensión en los intercambios, llegando a todos los rincones del planeta. Esto debido a las tecnologías. La globalización, que es un concepto utilizado en la década de los 80, se refirió principalmente al intercambio comercial que más tarde abarcaría todas las esferas de la vida. ¿Cuándo se profundiza? Comienza con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, se fortalece en la década del 90 tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Recuerden que ese tema lo hemos estado tratando en ciencias sociales en la disciplina de historia del Perú y del mundo. Además, luego de la Guerra Fría se potencia con el capitalismo, modelo económico que se basa en la propiedad privada y la libre competencia. Por eso hoy hablar de globalización es hablar de muchos aspectos que lo abarcan. ¿Cuáles son las características de la globalización? Pues hay una característica fundamental que es la interconexión, que es su base. Se profundiza en los 90, como le hemos dicho, y se extiende debido a los viajes y comunicaciones producto de las nuevas tecnologías como la Internet, telefonía satelital y la evolución de los medios de transporte. Líneas de interconexión física, interconexión virtual, por eso es que hoy hablamos de una aldea global. Sí, pues, estimados estudiantes, hoy hablar justamente de ese tema también es hablar
de la terrible pandemia que estamos nosotros sufriendo. Esta es, pues, la pandemia conocida como coronavirus COVID-19. La interconexión física a nivel de la globalización permite el contacto a nivel mundial a través del transporte terrestre, aéreo y naval, y el aumento de los desplazamientos, disminución de los tiempos y costo de traslados. Ese intercambio comercial y ese plano físico, pues es lo que nos hace hoy encontrar términos como Tratado de Libre Comercio, ¿no? Los famosos TLC, hablar acerca de grupos de intercambio comercial entre Asia y América, así como también pues encontramos la tremenda responsabilidad que le recae hoy sobre los científicos mundiales para encontrar la solución a la pandemia que nos agobia. Los importantes es la interconexión virtual, este contacto producido gracias a los medios de transmisión como la fibra óptica, la conexión satelital y el cable. Así también se presentan nuevos escenarios comerciales, pues empresas transnacionales buscan ventajas comparativas en otros territorios con menores costos de producción. Aparecen nuevos escenarios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones transnacionales. Estos, para competir, se deben establecer acuerdos entre países y regiones, mejorando las condiciones de intercambio. Hoy más que nunca también, pues, estos bancos internacionales o transnacionales cobran importancia a raíz del escenario mundial en el tema de la salud que hoy vivimos. Esto nos lleva a hablar de un mercado mundial y de una economía globalizada. Hablar de una economía globalizada es hablar pues justamente de nuestro planeta, el globo terráqueo, el globo terrestre, nuestra aldea global. ¿Cuáles son esos factores de la globalización económica? Pues la revolución de comunicaciones, en transporte de mercancías y la transmisión de datos, y la internacionalización de los centros productivos y financieros, que son los que dan la base a la existencia de empresas multinacionales o transnacionales, como las que conocemos, que lamentablemente hoy se ven también envueltas en una grave crisis en todos los países del mundo. A la exportación de cualquier punto del globo para distinto traslado de mercancías. La aparición de los paraísos fiscales en lugares en donde se deposita muchas veces dinero mal habido y que facilita las inversiones en muchos países también o pequeños estados, pero con carácter ilegal. Y la intercomunicación de los mercados financieros a través de las bolsas de valores que también en la actualidad se encuentran en capa caída. Estamos a una pérdida en el caso de los fondos de inversiones mundiales. Nos va a llevar a que podamos encontrar las manifestaciones de esta globalización económica. ¿Qué manifestaciones son estas? Bueno, la liberación del comercio a través de Organización Mundial de Comercio, los acuerdos comerciales, las transformaciones productivas que se dan en los países en vía de desarrollo o subdesarrollados, que algunos todavía se consideran de esa manera, y en la que los países desarrollados también pues logran grandes cantidades en ventas en exportación de productos y también requieren de una alta cualificación y de grandes inversiones, así como también el incremento del mercado financiero en los distintos tipos, mercado de capitales y también los movimientos de capitales y respaldo material y la aparición de mercados continuos gracias a la mejoría en los sistemas de comunicación. Finalmente, al aumento de la renta per cápita y nivel de vida. ¿Qué es la renta per cápita? Es la producción que tiene cada persona, es la renta o ingreso por persona. Eso genera pues el distinto nivel de vida en los distintos países del mundo. Este fenómeno podría persistir en cuanto se encuentran soluciones a los problemas estructurales y los problemas que hoy cada uno de nosotros pues estamos también siendo afectados. Por ello es que esta imagen nos va a permitir a nosotros encontrar algo como lo siguiente. Vemos a una persona que está aislada. No, vemos a personas que están comunicadas. Claro que sí. Esa es la realidad de este mundo globalizado en el cual nosotros vivimos. Por ello es que ya para hablar acerca de las ventajas y desventajas es que nosotros trataremos de ser puntuales. Primero, la interconexión propia ha permitido el intercambio cultural. Se puede acceder a mejoras en salud, educación, trabajo, cooperación. Se puede asistir a quienes lo necesitan. ¿Pero este crecimiento beneficiará a todo el mundo? Nos hemos hecho esa pregunta, pues ahora la vamos a poder contestar. Uno de los principales aspectos en los cuales los defensores de la globalización se centran es que lleva a la paz global y que conduce a la prosperidad universal. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Pues bien, los detractores o los que están en contra de la globalización dicen que también genera el empobrecimiento de los pobres y el enriquecimiento de los ricos.
Hay gente que se hace rica más cada día y otros que se hacen más pobres cada día. Y esto también trae consigo la devastación del medio, el globo terráqueo, nuestro medio ambiente, el hábitat en el cual nosotros convivimos. Ahora es que hablemos de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas puntuales de la globalización? 1. Acceso al mercado mundial. 2. La variedad de productos que podemos encontrar. 3. El crecimiento económico que se da en muchos países del mundo. Y las mejoras en las condiciones de vida. Pero ¿cuáles son las ventajas? Que para muchos son más que las ventajas. La homogeneización de las costumbres. Eso quiere decir que todo el mundo se concentra en actividades muy comunes o muy tradicionales. La pérdida de costumbres y tradiciones en algunos países justamente que son denominados de escaso desarrollo, pues también generan la pérdida de la diversidad. El creciente individualismo producto de la interconexión, el aumento de la desigualdad económica y social, el acceso desigual a la tecnología y el control de los intercambios. ¿Podremos ver eso en la actualidad en nuestro país, en este mundo de pandemia? Pues es mucho para reflexionar. Por eso es que nosotros hablamos ahora principalmente de lo que tenemos como nuestra realidad. ¿Qué tenemos los peruanos para ofrecerle al mundo globalizado? ¿Qué es la peruanidad? ¿Qué podemos nosotros tomar en consideración para poder resaltar lo más importante en este tema? ¿Cuáles son los fundamentos de la peruanidad? Pues entre los más importantes se destacan la dignidad y el sentido de pertenencia, la riqueza multiétnica y pluricultural, la riqueza natural de nuestro país, nuestra historia, nuestras tradiciones y las costumbres comunes. Si ya sabemos cuáles son esos fundamentos, repito la pregunta, ¿qué tendrían los peruanos para ofrecer al mundo globalizado? ¿Se han puesto a pensar algunos de ustedes en esta realidad actual, en este contexto actual, en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo en una cuarentena mundial, en nuestro país? ¿Nosotros tenemos los peruanos algo para ofrecerle a este mundo globalizado? Hoy no lanzamos. Es nuestra raza, es nuestra imagen, es lo que nosotros presentamos y damos a conocer al mundo. Nuestro país, llamado Perú, es un país que es tremendamente rico, pero estamos demostrándolo. Somos un país con tradiciones, con costumbres. ¿Las demostramos? Somos un país que tiene de repente arraigo en otros países. ¿Lo estamos demostrando? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en esta actualidad. Las imágenes que observamos a nivel de la televisión, podemos escuchar a través de la radio y podemos también interconectarnos a través de otros medios. ¿Reflejan lo que somos los peruanos? Una gran pregunta que cada uno de ustedes tiene que resolver. Por ello planteamos el gran reto para esta sesión de aprendizaje. ¿Qué significará ser peruano en un mundo globalizado? Pues hay que pensarlo mucho y hay que nosotros poderlo también definir. Estimados estudiantes, tienen un tiempo prudencial para que ustedes lo puedan hacer. En ese tiempo ustedes van a tener la precaución o tomar la precaución de reflexionar con sus familias, con las personas que los rodean acerca de esta pregunta. Y luego trasladar para evidenciar ese trabajo del día de hoy en una infografía que ustedes van a denominarlo de esa manera. Ser peruano en un mundo globalizado. Que Dios los bendiga, estaremos muy pronto nuevamente a reencontrarnos a través de este medio y simplemente siempre para adelante con la bendición de Dios. Muchas gracias y nos estamos reencontrando próximamente.